Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, a partir de la Revolución Francesa, hubo tres ideales que han marcado la pauta para el desarrollo de las sociedades modernas: la igualdad, la legalidad y la fraternidad. Sobre estas bases se ha construido la sociedad. Pero hay otro principio que, en mi opinión, es también muy importante para reconocer los alcances de estas libertades, que es el derecho a la propiedad privada. Yo creo que junto con el derecho a la propiedad privada habría que hablar de las limitaciones y las modalidades a la propiedad privada. Y para conversar sobre este tema, he invitado a un buen amigo y a una persona más que idónea para conversar sobre estas cuestiones. Me refiero al doctor Miguel Osvaldo Zárate Martínez. Miguel es egresado de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, tiene una maestría en Administración Pública en la Facultad de Contaduría, también en la Universidad de Nuevo León, un doctorado en Derecho en la Universidad de Nuevo León, tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Nuevo León, un doctorado en Administración en Warden y tiene el programa A2 de alta dirección en el IPADE y tiene el programa LEAD en Desarrollo Sustentable en el Colegio de México. Por supuesto, tiene alrededor de 7 libros y muchísimos artículos de revista. Así es que uno se pregunta si, además de pasarse mitad de la vida estudiando, nuestro invitado tiene una vida, y sí, es una persona con una vida muy rica y muy equilibrada, además de una excelente persona. Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y a mí me gustaría preguntarte sobre el derecho de propiedad. ¿Cómo debemos conceptualizar actualmente el derecho de propiedad? Doctor Carlos, muchas gracias por tu invitación. Es un honor para mí poder participar en tu programa. Mira, qué bueno que conceptualizas el derecho de propiedad ya en la actualidad. Como bien dijiste, el tema romano manejó mucho el derecho romano, el tema de la propiedad, del dominio, la res que le llamaban a las cosas, el rei vindicatio, que era la reivindicación y cuestiones de ese sentido. Pero a medida que fue aumentando este tema, el Estado en general, con la Revolución Francesa, se dio cuenta de la necesidad que había de reconocer el lado social de la propiedad. Es decir, efectivamente, lo que han sido, digamos, que han compartido de los elementos del derecho de propiedad no se han desvirtuado desde la historia del derecho romano a la actualidad. Es decir, uso, goce, disfrute y disposición de la cosa siguen siendo los elementos esenciales de este famoso derecho de propiedad, pero la forma en que se ha concebido constitucionalmente ha ido cambiando. ¿Y por qué ha venido cambiando? Porque llegamos a concebir el derecho de propiedad como un derecho inalienable de la persona y que tú podías hacer cualquier cosa que estuviera en tus manos. En nuestro país, el cambio que existe de la constitución anterior a la actual es que se le reconoce, digamos, el efecto social de la propiedad. Es decir, tú eres propietario en virtud de que a la sociedad no la afectes. Reconocemos que una propiedad no puede ser única, individualizada, donde tú puedes hacer lo que se te antoja porque es tuyo, a una propiedad que cumple una función social dentro del medio.
Bueno, a partir de esta concepción histórica del derecho de propiedad al que tú te haces referencia, realmente el cambio tú lo ubicas a partir de la Constitución del 17, en el que se reconoce la función social del derecho de propiedad. Ayúdame a entender esto, por favor. Sí, como te comentaba, Carlos, es bien interesante cómo los elementos de propiedad no han cambiado a través de la historia. Cada elemento ha tenido, digamos, que alguna transformación o aterrizaje al mundo práctico de una manera. Sin embargo, a partir del 1917, el artículo 27 constitucional sí establece que el derecho de propiedad se ve con limitaciones y modalidades a sus elementos a través de la función social que prestan en el país. Es decir, si bien es cierto, te reconozco tu derecho de propiedad, no desconozco que es una propiedad originaria y que por lo tanto tengo que establecer límites a tu propiedad en función del interés social. Y eso es un parteaguas en el derecho de propiedad porque es lo que ahora conocemos tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, los límites y modalidades a los reconocimientos tanto del dominio pleno en las zonas agrarias como al derecho de propiedad en las zonas de los centros de población de las zonas rurales y los centros de población de las zonas urbanas o ciudades. Que la transformación de nuestro derecho de propiedad, todo su origen ha venido, digamos, de la dotación de tierra agraria que se le dio a los propietarios, ¿no? A los ejidatarios en aquel entonces, después comuneros, dominio pleno y posteriormente propietarios, que es el reconocimiento que hacen. Entonces, es bien importante cómo ha sido un pilar interesante dentro del desarrollo de la sociedad, desde el punto de vista del núcleo familiar, del reconocimiento en las zonas donde puede haber casas habitación, como desde el punto de vista social por reconocimiento de las zonas donde va a ser industria, comercio, servicios para la generación de empleos y poder hacer una actividad comercial o una actividad del mercado adecuada. Entonces, es lo interesante que viene ahora con el derecho de propiedad. Para mí, efectivamente, es un derecho humano como tal, que el Estado te reconozca de que eres propietario, pero por desgracia te puedo decir que al morirte no te llevas nada y termina siguiendo acá en la tierra el inmueble como debe ser, ¿no? Entonces, de alguna manera también en esa función es el límite que te ponen tanto al uso como al goce, como al disfrute de tu derecho de propiedad. No sé si quieras sondar un tema un poquito más profundo en ese sentido. Bueno, me parece que es muy importante porque esto quiere decir que varias cosas entiendo yo. En primer lugar, que hubo una época en la historia en que el derecho de propiedad se consideraba como un derecho sin límites, en donde la persona que era propietario podía disponer y abusar incluso de los bienes a su libre albedrío. Sin embargo, hoy en día se considera que la propiedad originalmente no le corresponde a las personas, sino que le corresponde a la nación. Y como tanto, es un privilegio que debe usarse, disfrutarse y en todo caso disponerse de él a partir de las necesidades de la nación. ¿Esto vendría siendo correcto, esta concepción? De alguna manera sí, pero en pro más que de la nación, del interés social, es decir, de lo que la sociedad dicte como beneficioso para el bien colectivo. Entonces pasamos de una propiedad individualizada al 100% a una propiedad social donde su función es en virtud de que esto funcione para todos, donde el Estado a partir de ahí empieza con nuevas leyes, principalmente en las ciudades, es decir, como derecho urbano, más que sobre el derecho agrario, que te tengo que aclarar ahorita que platicamos un poquito más a fondo, cómo el derecho agrario fue utilizado indebidamente en algunos momentos para generar centros de población sin que se cumplieran las reglas de una ciudad y dejó un rezago importante en la infraestructura a las ciudades. Y viceversa, como las ciudades también crecieron desorganizadamente, donde rebasan la infraestructura otorgada,
y por lo tanto también hay un crecimiento desordenado hablando desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es que el Estado, a través de nuestra Constitución, tiene un parteaguas en el 17 y luego tiene un parteaguas, para mí el más importante que ha tenido nuestra Constitución, la reforma al artículo 115 constitucional, donde le dota a los municipios, en términos de las leyes federales y estatales, la facultad de zonificar dentro de los planes y programas del desarrollo urbano. Y aquí ya entramos a un juego bien interesante. Anteriormente, hasta antes del 1999, los estados de alguna manera tenían sus comisiones de desarrollo urbano y hacían crecer y desarrollar lo que quisieran de las ciudades. Cuando nos dimos cuenta de la importancia de la vida desde lo local, es decir, de la importancia que tomaron los gobiernos municipales, los ayuntamientos propiamente dicho, respecto a las decisiones de sus habitantes, la Constitución optó por el famoso municipio libre y lo dotó de patrimonio y autonomía propia para que pudiera él zonificar la propiedad privada de las ciudades que fueran a desarrollar. En ese término, Carlos, estuvo muy interesante porque primero se tuvo que venir una experiencia respecto del tema, es decir, cómo los municipios iban a participar para poder hacer esa planeación urbana o utilizar ese instrumento que se le conoce como plan. Y hay una jerarquía de planes. La jerarquía es nuestro Plan Nacional de Desarrollo como tal, que faculta a que haya una participación ciudadana conforme al artículo 26 constitucional, que se levante la opinión pública y que se establezcan las políticas públicas generales. Y luego hay una agenda de desarrollo urbano particular que nace del Plan Nacional de Desarrollo. Después de esa agenda nacional vienen los planes regionales y luego los planes estatales de las zonas metropolitanas y por último municipales y parciales. En ese tema se toma una nueva directriz bien interesante porque faculta desde el Plan Nacional de Desarrollo a establecer una agenda de crecimiento. Con esa agenda de crecimiento se limita a los estados a que no zonifiquen, sino que pongan políticas públicas de infraestructura para que no sean carentes en los desarrollos que los municipios establezcan. Entonces se tomó un orden muy distinto y ahorita es inentendible de mucha gente que dice, es que voy a comprar esa propiedad y quiero hacer esto. Bueno, por el bien social no lo puedes hacer y lo que puedes hacer es rojo, blanco, negro, lo que tú quieras, pero esto es lo que de alguna manera se ha puesto como tu uso de suelo y el mismo Estado con su patrimonio maneja sus destinos de suelo, ya sean de infraestructura, de esparcimiento, ambientales o ecológicas, etc., etc., etc. Entonces tenemos un sistema bien interesante de cómo trabaja la propiedad privada. La propiedad privada tiene sus limitaciones y modalidades por medio de los planes de desarrollo urbano y estos planes a su vez establecen los planes de infraestructura para el crecimiento de cada uno de los estados y la manera en que va a crecer. Entonces, pareciera que se logró dar una armonía a ese interés social de tu derecho de propiedad a través de la planeación urbana. Y eso es bien interesante cómo empezó a desarrollarse de una manera que hoy por hoy tenemos ciudades con objetivos muy claros o ciudades que cambian de objetivo cada tercer año y tenemos la desorganización de ciudades, ¿no? Ahorita al último comentamos un poquito del tema del impacto que tiene el nearshoring famoso en el tema de desarrollo urbano, hablando un poquito de infraestructura. Y tocando el tema de infraestructura, por primera vez en el estado vemos un estado carente de agua potable, un estado muy contaminado, un estado falto de infraestructura vial, falto de infraestructura de transporte, donde el propietario sin querer queriendo ha tenido que suplir funciones del estado al momento de desarrollar. Es decir, por medio de fraccionamientos se establece la infraestructura, por medio de los propios desarrollos se establece el número de cajones de estacionamiento que debe de tener, como que de alguna manera motivando políticas públicas adversas o conversas que pudiesen afectar un poquito en el desarrollo y en la calidad de vida que al final del día eso es lo que te da, ¿no? Y como principio es que el desarrollo urbano o el desarrollo del derecho de propiedad o la explotación de tu derecho de propiedad debe estar dotada de infraestructura, de bienes de seguridad social, es decir, hospitales, de educación, es decir, de escuelas,
de salud en el sentido estricto de agua, drenaje, disposición general de todas las aguas grises y negras, y cómo es un complejo muy grande cómo se maneja el derecho de propiedad y por qué se limita en ese sentido. No sé si quieras sonar en algún tema en particular que te interese que entremos y le seguimos dando qué puntos ves importantes que debemos resaltar para tu audiencia. Bueno, a mí me parece que es muy interesante esto que tú estás mencionando, porque eventualmente uno encuentra situaciones en las que hay una gasolinera que implica un peligro real para las personas y contaminación, y al lado una casa o un colegio o una ferretería que tiene solventes sumamente inflamables o tóxicos, y arriba unos departamentos. Es decir, el dueño te diría, bueno, es que yo soy el dueño y pongo aquí lo que quiero. ¿Es así? No, no es así. Sí existen temas que limitan el ejercicio de tu derecho de propiedad privada, como te lo explicaba anteriormente. Hoy, por decir, la ley de desarrollo urbano te establece una distancia mínima de las estaciones de gasolina respecto a una casa habitación, respecto de un lugar donde haya más de 100 gentes, y respecto de temas de alta tensión por cualquier chispa que pudiese saltar. Sí hay limitaciones que desgraciadamente, te digo, el derecho urbano es muy nuevo. Si el derecho administrativo como tal, el contencioso administrativo, estamos hablando del 87 por acá, una subramita del derecho administrativo que es el derecho urbano, es demasiado nuevo. Sin embargo, ha tratado de poner orden a partir de cuando nace en adelante y se ha tratado de buscar este tema. No puedes poner a tu antojo el tema, es decir, tema de ferretería, manejo de solventes o materiales químicos altamente contaminantes o residuos peligrosos que pueden hacer de los botes que tienen aceite, de los botes que tienen aguarrás, thinner, cualquier solvente que se te imagine y el manejo de ellos. Cada una de las dependencias de la administración pública cuenta con una participación activa dentro de velar el tema. Una cosa es que yo pueda tener la ferretería y otra cosa es que yo tenga la autorización para poder dispensar a granel o en botes menores en trasvase de solventes, que debo de tener ciertos cuidados para su manejo y disposición. Es decir, entra la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, entra Protección Civil Municipal, entra Protección Civil del Estado, entra la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, entra la Secretaría de Salud del Estado. Es un cumplimiento regulatorio que el mercado ha exigido. No podemos dejar a un lado el mercado, Carlos, porque ya el mercado exige que haya seguridad, ya el mercado exige que no afectes a los demás, porque si tu actividad de alguna manera va en contracorriente del mercado, termina por no funcionar y no podemos disasociar el derecho de propiedad con la economía. Tú sabes que el derecho de propiedad, amén de que es un derecho humano fundamental, también es un derecho necesario para el derecho económico. Si en el derecho económico no tuviésemos el reconocimiento del derecho de propiedad, no hubiese nada. Entonces, el mercado toma un papel muy interesante en este tema. El mercado es el que demanda un tipo de uso y el mercado es el que también rechaza un tipo de uso. Porque si no hay demanda, no hay oferta, y si no hay oferta, toda tu inversión se cae. Hemos tenido cuestiones cíclicas en nuestro estado, donde a veces nos sobraban departamentos, había demasiada inversión en departamentos, y luego se vino el tema del COVID, y ese inventario de departamentos y casas habitación se agotaron, y hoy tenemos un déficit de departamentos y de casas de habitación. Pero tenemos ahora sí sobranza de oficinas que pareciera que ahorita en este año empiezan otra vez a repuntar la demanda sobre ellas. Entonces, el mercado es fundamental para el destino y el cumplimiento regulatorio es fundamental para darle seguridad al mercado para la inversión. Si no, no es redituable. Si yo no cumplo las reglas, un banco no me presta dinero porque no estás cumpliendo las reglas y por lo tanto para el desarrollo. Pero si cumplo las reglas, los bancos invierten o te prestan para tu inversión, retornas porque el mercado consume y de alguna manera funciona esta economía circular necesaria para este tema. Es decir, que aquí se cruzan muchos elementos en un solo punto.
en el derecho de propiedad. Y desde el punto de vista de conceptualización disciplinar de las cosas, yo veo que aquí, por un lado, se junta el derecho civil, que es en principio el que norma y regula el derecho de propiedad, con el derecho constitucional y con el derecho administrativo, que además, debo decir, es la rama que profesionalmente tú ejerces. Sí, cuando yo aprendí derecho, por allá de los 90 y tantos, los maestros discutían mucho entre las ramas del derecho, ¿no? Y hablaban del derecho privado, derecho público y derecho social. En el punto donde estoy ahorita, donde veo que el Estado tiene esa facultad de limitaciones y modalidades, que el Código Civil, por lo tanto, no puede tener un objeto ilícito que contravenga los instrumentos del Estado. Te puedo decir que para esta área en particular, la división del derecho como tal desapareció, porque lo puedo considerar tan un derecho social porque ejerce una manera de limitarte tu libertad. Puede ser un derecho meramente económico o privado, o puede ser un derecho público que cumple un objetivo dentro del mercado y dentro del desarrollo de la ciudad. Entonces, te puedo decir que para mi sorpresa hoy, al menos en mi área, te puedo decir que no existe la división entre derecho privado, derecho público y derecho social. Aquí se dan todos los temas y no olvidemos que a partir del asentamiento humano y del ordenamiento territorial se da el núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. De ahí se desprende la convivencia social, de ahí se desprende la necesidad de seguridad pública, de ahí se desprende la necesidad de servicios públicos, infraestructuras, y de ahí se desprende el desarrollo de la personalidad de cada persona o ciudadano. Por eso para mí el derecho de propiedad tomó una importancia increíble dentro del desarrollo social y por lo tanto dentro del desarrollo público y derecho privado. No puedo tener esa división con la que me enseñaron a mí derecho, porque para mí ya no es fácil de concebir dónde se dividiría esa parte si todo interactúa entre sí. Y como te digo, si interactúa entre sí y sacas un producto para la sociedad que no tiene respuesta positiva del mercado, pues resulta que tienes la quiebra automática de ese desarrollo y por lo tanto no se va a hacer. Y ahí estarías hablando de derecho mercantil, es decir... Totalmente, por eso te digo, no puede haber una división en esta área. O sea, ya no te puedo decir que soy especialista en administrativo. Ahorita me preguntan, les digo, pues llamémonos que soy especialista en inmobiliario, pero no sé qué se digan por inmobiliario, ¿verdad? Decir, las reglas del Estado, las reglas comerciales, las reglas sociales, porque de alguna manera siguen aplicando las disposiciones generales del derecho de propiedad que establece nuestro Código Civil copiado de Francia, que son las mismas, que no se ha modificado en nada y que lo peor es que tienen vigencia actual. Siguen aplicando los instrumentos de planeación para limitar la propiedad privada o para establecerle modalidades y siguen aplicando las reglas del mercado porque si no el derecho de propiedad pierde sentido si no gano la plusvalía y la actualización de alguna manera de mi dinero en la inversión. Entonces, traemos un tema donde te digo, desde mi punto de vista, mi tesis es, desaparecieron la división de los derechos en esta área de propiedad privada. O quizá la división de las distintas áreas del derecho tenga un sentido docente, un sentido para focalizar su estudio, pero desde el punto de vista de ejercicio de la práctica profesional, realmente hay que tener una visión interdisciplinar de las cosas. ¿Esto sería justo decirlo? Sí, digamos que te puede servir para que aterrices el tema del enfoque del estudiante en la materia que está actualmente, pero también hay que aclarar que esta materia ha sido materia de muchas modificaciones que actualmente las disciplinas conjugan o se vuelven interdisciplinares, estas ciencias, y que por lo tanto hoy es difícil dividirlas como tal en el caso en específico del derecho de propiedad inmobiliaria. Que también la porque un carro ya no se comercializa si no cumple con las reglas de cumplimiento normativo que debe de tener el cuartito de color naranja, que debe tener intermitentes, que las defensas deben estar cubiertas de plástico. Ha crecido el tema regulatorio tanto que se confunde mucho la naturaleza. Si una NOM
es del derecho administrativo porque emana de una secretaría de normalización, o si una norma es meramente unas reglas entre comerciantes para la fabricación de un producto. O sea, realmente hasta la industria de transformación se ha modificado con el crecimiento del cumplimiento normativo, que es muy necesario a partir de eso, ¿no? Y donde el derecho, me imagino que de propiedad, sus modalidades, la planeación, etcétera, existe dentro del contexto de una realidad, porque tú me decías, puedes tener todos los terrenos para poner las fábricas que tú quieras o para poner centros comerciales o desarrollos habitacionales, pero si no hay agua, si no hay electricidad, pues se acabó el proyecto porque realmente no es viable. Aunque tengo entendido que hay algunos proyectos habitacionales que se han desarrollado sin que existan estos servicios fundamentales. ¿Qué es lo que pasa cuando la propuesta del derecho es una y la realidad es otra? Operan los principios de retroactividad, en fin, porque nada más por citar un ejemplo, aquí en Monterrey hay un edificio donde hay tribunales federales del Poder Judicial Federal y a menos de 50 metros hay una gasolinera. Es correcto, mira. Hemos tenido una capacidad de adaptación y también ha crecido la capacidad de normatividad para esos casos en particular. Más que la retroactividad, cuando hablamos de materia de seguridad de personas o del público en general, sí existen nuevas normas para poder regular el manejo de los tanques de almacenamiento de los combustibles cuando existen zonas que, porque ya tienen un derecho adquirido, pueden seguir operando, pero las normas oficiales mexicanas van creciendo en cuanto a cumplimiento normativo por la seguridad de las personas. O sea, sí hay una adaptación del derecho al mercado. No podemos estar ajenos del mercado porque el derecho perdería sentido. Entonces sí hay una adaptación, pero también hay una adaptación muy fuerte del mercado al derecho. Sin politizar nuestra plática, y es lo que menos estoy buscando. No, por ¿Tú te supuesto que acuerdas no. cuando inició este sexenio que encontramos ahorita? Se anuncia con bomba y platillo la planta de Tesla, ¿no? Entonces dices tú, ok, viene Tesla, en una época donde no hay agua, donde no hay vivienda, porque se agotó con el COVID la vivienda, porque el inventario de vivienda todo el mundo lo conocemos, Infonavit lo publica, sabemos que Nuevo León tiene un déficit de vivienda actualmente, donde no hay mano de obra porque lo vemos en obras que están trabajando al 50 o 60% porque no encuentran mano de obra, porque la gente, Nuevo León tiene, a diferencia del centro del país, un clima espantoso donde no toda la gente aguanta trabajar bajo 40 grados. Y entonces, si algo no nos ha llenado tanto de población como en su momento la Ciudad de México se llena, o como en su momento León, Guanajuato se llena, o como en su momento San Luis Potosí se llena, yo te puedo decir que es nuestro clima. La capacidad de adaptación de la gente, ayer platicaba con una doctora, compañera ahí del UDEM, donde me dice, yo soy de Cuernavaca, a mi hija ya le dio golpe de calor, estoy pensando seriamente pues, en declinar venir a Nuevo León, porque aquí el mini split es una necesidad, no es un lujo. Entonces, todo eso pues no se contempla dentro de lo que te cuesta vivir en Nuevo León. Claro. Todo este tema, cuando decían, viene Tesla en la parte que es pura piedra, frente a donde van las vías del tren, porque las vías del tren van por, digamos que por el oriente, y el terreno donde establecen esta nueva fábrica o quieren establecer esta fábrica va por el poniente, donde hay que hacer obras para poder cruzar el ferrocarril, o inclusive no se va a poder tener ferrocarril y van a tener que mover por medio de tractocamiones todas las unidades que quieran mandar al ferrocarril, hacer otra estación de servicio. No hay infraestructura de gas natural, hay que ver por dónde se va a ir la infraestructura de gas natural para poder tener eficiencia energética de aquel lado. No hay agua, porque es la parte donde menos agua hay, la parte más alta, la parte que da hacia ese lado, ¿no? Entonces, todos estos factores en un momento se anuncian bien grandes y con el paso del tiempo ves cómo el mercado rechaza la instalación porque sería muy costoso instalarlo ahí. A lo mejor si tú me dices dónde hubiera sido mucho mejor, pues 20,000 veces más en pesquería, donde hay terrenos al lado del tren, donde hay infraestructura energética, donde ya pasa un gasoducto,
donde ya tiene CFE una planta de generación, donde hay una planta tratadora de aguas residuales, donde hay agua de reuso que se puede tener por allá sin necesidad de bombear. Entonces, fíjate cómo el mercado te va limitando más allá del derecho, porque los costos del mercado de estas dos diferenciaciones que te estoy dando, y te digo sin politizar nada, es simplemente cómo reacciona. Con Allá un también es análisis industrial. jurídico, económico, material. Es correcto. Entonces, cuando me decían, oye, ¿qué opinas tú que se va a poner? Pues puede ponerse, pero no ahorita. Te voy a platicar ahora lo que pasó en la época aquí de Jaime Rodríguez Calderón y los primeros 3 años de Peña Nieto. Nuevo León perdió todo lo atractivo industrial. ¿Y quién crees que lo ganó? Guanajuato. Si te acuerdas, con la salida de Fox dotó de infraestructura carretera muy importante a Guanajuato. Él era de ahí. Entonces, la infraestructura carretera te da una muy grande oportunidad. Cuando viene Jaime Rodríguez Calderón como gobernador, pierde, digamos, la comunicación de traer industria con el gobierno federal, y por algún motivo las armadoras escogen ir a establecerse a Guanajuato. Guanajuato tenía muy buena infraestructura vial, tenía poca población para trabajar, pero no tenía infraestructura para el asentamiento humano. Cuando llegan las armadoras, lo primer efecto que provocan, fíjate cómo el establecer un uso en particular de ellos lo hicieron para atraer la industria. Perfecto. Se vuelve una industria importante. Antes fue San Luis y pasó exactamente lo mismo que te voy a platicar. Se ponen en Guanajuato, la gente migra para trabajar en Guanajuato, no encuentran vivienda donde vivir, no encuentran, digamos, que la infraestructura establecida para tener un empleo digno. ¿Qué crees que pasa? Se pasan para el lado del trabajo en las partes del ilícito. Y Guanajuato, de ser las ciudades más seguras, termina siendo de las ciudades más inseguras con el paso de 3 años. Porque estás generando una inversión que no tiene la capacidad de absorción. Por eso digo que no podemos desasociar el derecho de propiedad del derecho económico en nuestro país. Y también tenemos que reconocer que nuestro derecho de propiedad, así hablemos de capitalismo, es un derecho social que se tiene que adaptar al crecimiento también de la población. Como en su momento fue el tema de controlar el crecimiento poblacional de las familias, donde había anuncios todos los días en la tele, no sé si te acuerdas, entre menos se vive mejor. Era eso, poder que el Estado pudiese contener tantito la población para que todas las ramas económicas pudieran dotar de habitación, dotar de trabajos, porque luego si te crece poblacionalmente alta la familia, el Estado tiene, digamos, que no tiene la capacidad o tiene una subcapacidad para poder dotar de vivienda para esa familia, de escuelas, de hospitales, de toda la infraestructura de servicios públicos necesarios, primarios, para poder tener el desarrollo de una persona. Entonces, para mí, digo, no te quiero alargar, ni hay muchos temas que podemos platicar, pero sí me gustaría dejarte como mensajes cómo el derecho de propiedad, con sus limitaciones y modalidades, tiene que tener una adaptación social, adaptación económica y una adaptación, además, desde el punto de vista del órgano de gobierno. Lo que hoy a lo mejor no puede ser desarrollable, mañana sí. ¿Qué está pasando con Nuevo León, con el nearshoring? Es el tema que creo que está en boga hoy por hoy. Pues que estamos desarrollando Ciénega de Flores, Salinas Victoria, la parte norte de Pesquería, la parte norte de Apodaca. Estamos creciendo más nuestra expansión urbana y desgraciadamente el ir ahorita a una industria con 10,000 empleos, por darte un ejemplo, a Ciénega de Flores, Ciénega no tiene la capacidad de tener 3,000 viviendas en menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque no tenemos ni forma de dotar de agua a esa población. No tenemos forma de dotar de drenaje para disponer de esa agua en estos 6 meses siguientes. Entonces, empieza a haber un déficit de infraestructura, un déficit de capacidad de adaptación del propio Estado, y se vuelve a suplir con obras de infraestructura de los particulares que no quieren dejar pasar la oportunidad para poder tener ese beneficio. Y sí, si tú te fijas con el crecimiento industrial que hemos tenido, la seguridad va de la mano a la alza, porque estamos migrando gente a trabajar sin poderles dar lo necesario para vivir. Entonces, es decir, sí, es un tema que no es posible concebir la propiedad privada y el ejercicio de la libre empresa y el ejercicio de estos valores de la libertad, la fraternidad y la legalidad sin tomar en cuenta la función social
del Estado y de la sociedad y de la sociedad misma. Por ejemplo, y eso me lleva a preguntar quién establece las modalidades en el ejercicio de la propiedad pública. Porque, por ejemplo, yo veo aquí en Monterrey que se están haciendo obras muy importantes para el transporte público, pero echando a perder las vialidades. Es decir, sin crear nuevas vialidades, de tal suerte que esto lo vamos a pagar todos, porque por ahí circulan las personas, por ahí circulan los bienes. Entonces, ¿quién establece estas modalidades y dónde están las posibilidades de defensa de ese ser abstracto, de esa entelequia que es la sociedad? Sí, qué bueno que comentas el tema. Mira, todo el tema de los crecimientos, tanto de movilidad como de seguridad social, todo está planteado en los instrumentos de planeación urbana. Para poder tú emitir como gobierno un plan de desarrollo urbano o un programa de desarrollo urbano, tienes que tener un proyecto que sacas a consulta para que la ciudadanía participe. Esos proyectos de consulta es una parte muy interesante donde la gente no debe dejar de participar porque digamos que es su derecho de audiencia para lo que está pensando o concibiendo como el objetivo de la ciudad. Muy pocos ciudadanos tienen la educación de participar en esos planes para ello. Hemos tratado de difundir el tema de la participación. Créeme lo que cada que se va a consultar un plan, soy de los primeros que salgo con una plática a decir por qué es importante participar, porque para mí sí es muy importante que la sociedad se involucre en lo que desea de sociedad. Si tú le dejas a un gobernante que viene por 3 o 6 años que te diseñe lo que quiere de sociedad, en 3 y 6 años no puedes diseñar una sociedad. Al contrario, le puedes mover a un diseño que estaba establecido para efecto de que ninguno de los dos diseños funcionen y provoques ese caos que te platico. Y también hay externalidades del mercado que te modifican de facto un plan que viene a chocar con el crecimiento. Yo te puedo decir que muchas de las cosas que están pasando hoy es porque en su momento no se previeron y porque hoy lo que pide el mercado no tengo la capacidad de hacerlo. Yo Estado, yo sociedad. Entonces, sí es bien importante la participación ciudadana. No la debemos de nublar, pero debemos de incentivarla de tal manera que pueda tener una participación activa en la planeación urbana. Es todo la planeación urbana. Por fortuna en el derecho ambiental hay un derecho de progresividad, un principio de progresividad que no le permite a los gobiernos comerse las áreas verdes, sino imagínate lo que pudiesen hacer. Entonces, creo que poco a poco también el derecho urbano va a ir teniendo principios interesantes para acotar las manos de modificación de objetivos de ciudad. Pero sí, hay alguien que llega y dice, yo voy a hacer aquí un Hong Kong, un Shanghái, un New York de la ciudad de Monterrey, y hay quienes van a decir, no, yo quiero que sea una ciudad que se expanda, un tipo San Antonio, Texas, un tipo Houston, donde son anillos viales. Ese problema de no tener un plan a largo plazo establecido de qué quiero de ciudad es lo que ha venido a afectar mucho a nuestra sociedad y a nuestro crecimiento como ciudad. Ahora, en un momento determinado, esto implica crear modelos jurídicos que permitan llevar las cosas más allá de los políticos y de los gobiernos que coyunturalmente llegan en un momento determinado. Es correcto. Sí, sí. Mira, esa es la gran fortuna que tenemos de alguna manera del mercado. El mercado dobla a quien sea. Porque si tú no le haces caso al mercado, terminas teniendo un pésimo negocio que por lo tanto trae una pésima consecuencia en la sociedad. O sea, esa es la importancia de cómo alinear economía, derecho, sociedad. Es bien importante ese enlace. Por eso digo, para mi área ya desapareció la división entre derecho privado, público y social. No existe. El Estado se mete en todo lo que pueda en propiedad privada, el mercado se mete dentro de las decisiones del Estado y adversamente todos para todos. ¿Y hasta dónde puede llegar el Estado? ¿Cuáles son los límites de la acción del Estado? Porque en este momento
en la situación que actualmente se vive en México, mucha gente se cuestiona sobre si su derecho de propiedad está en riesgo. Se habla, pero no sabe uno hasta qué fin, hasta qué punto esto es cierto o simplemente son bulos que se dejan correr por parte de intereses políticos que uno no conoce, que el gobierno va a tomar posesión de los fondos de pensiones, que si tienes más de tantas casas, el gobierno te va a quitar las otras. Inclusive han hecho declaraciones algunas candidatos y candidatas en este sentido. Ayúdanos a centrar y a ver en la correcta perspectiva cuál es la realidad de las cosas. Mira, la realidad es que efectivamente la política que actualmente dirige el país va por ese tipo de hitos que más que generar un beneficio social, generan un beneficio electoral. Yo creo que eso tenemos que comprenderlo como tal. Sí hay una obligación en nuestra Constitución, 25, 26, 28 de nuestra Constitución, que el Estado no puede permitir ni monopolios o prácticas monopólicas, ni acumulación desmedida de riqueza, porque tanto una como otra te genera una, digamos, polarización entre pobres y ricos. Sí, una distorsión social. Es correcto. O sea, yo en clase me da mucha risa porque les pregunto el primer día de clases, ¿quién ha jugado Monopoly? Todo el mundo ha jugado Monopoly o Turista, como le quieras llamar. ¿Por qué creen que juegan Monopoly o Turista? ¿Quién gana ahí? El que acumula más riqueza. Y todos los demás quiebran. Entonces, ese juego es el fundamento necesario para que entendamos que tanto el monopolio como la acumulación desmedida de riqueza generan una polarización donde hay muy pocos beneficiados contra todos perjudicados. En un juego de 5 gentes, en el Turista solo uno gana, ¿verdad? O en el Monopoly. Entonces, tenemos que entender el sentido de ese juego. Ese es el mercado. Entonces, la obligación del Estado sí es poner esos límites para no generar esa externalidad o esa polarización donde truene el mercado como tal, porque ahí se acabó la situación. Entonces, creo que mucho es tema electoral, más que real, pero también no puedo meter tanto la mano del gobierno dentro de la economía porque termino en un paternalismo que voy a tronar también a la sociedad. Entonces, creo que el COVID nos dejó muy buenas experiencias. El país que más apoyó a sus ciudadanos fue el país más capitalista, que es Estados Unidos, pero también la forma en que ha tenido que ir diluyendo esos apoyos, digamos, metiendo una inflación un poquito más alta, devaluando su propia moneda respecto a otras monedas, pues ha sido Estados Unidos para poder motivar a que la gente tenga que salir a trabajar. Entonces, si te fijas cómo el mercado se va autorregulando, ¿no? En ese sentido, pero sí son temas muy delicados que yo creo que pueden dar para una plática, ya el tema de pensiones en específico, porque no deja de ser tu dinero, y es una aportación patrón, trabajador, que creo que no pudiesen disponer de ella, pero ese es otro, creo que es materia de otro tema mucho más importante, ¿no? Pero al final estamos hablando Derecho de propiedad es una del mismo expresión, derecho, punto. el Sí, derecho, claro, es una expresión. el derecho de propiedad. En un momento determinado, esto quiere decir que hemos estado conversando sobre las modalidades a la propiedad privada, pero enfocado principalmente al tema inmobiliario. Inmobiliario, es Yo me correcto. pregunto si estas modalidades a la propiedad privada también se pueden aplicar a diferentes tipos de bienes o si hay bienes que no son susceptibles de ser regulados con estos No, criterios sociales. no, claro que sí. La propiedad privada en general tiene esa limitante, es una afectación social y por lo tanto el Estado justifica sus limitaciones y modalidades. Yo creo que tú te has dado cuenta cómo los gobiernos en general de todo el mundo se han puesto de acuerdo para imponer limitaciones y modalidades de la circulación de efectivo. Llámale Claro, como le quieras llamar, le llamó creo que Fox el impuesto sobre depósito en efectivo, otros le llamaron lavado de dinero, otros le llamaron manejo indiscriminado de efectivos fuera de impuestos y por lo tanto hay una defraudación fiscal en el usar en efectivo.
Si te fijas, hoy por hoy apesta usar efectivo en general. Todo el mundo usa una tarjeta, con los costos que tiene usar una tarjeta, ¿verdad? Entonces, creo que estas modalidades se han aplicado siempre, pero hemos tratado de trabajar de otra manera con ese tipo de modalidades. ¿Por qué? Porque el tema fiscal entra muy de la mano con el dinero. Se limita desde impuestos, vaya. No se limita nada más en su circulación. Y así se limitan los vehículos. Te digo, hay un ejemplo que yo les pongo muy claro. En Estados Unidos todos los carros tienen un foquito naranja adelante y atrás, que es el cuartito. En México vienen blancos. A mí me gusta más cómo se ven blancos, pero por seguridad de Estados Unidos determinó que a su país no entran si no son naranjas. Entonces, todas esas son limitaciones a una propiedad mobiliaria totalmente, es un carro. Si no, no puede circular en el comercio. Imagínate los grados que tenemos, ¿no? Entonces, sí, el cumplimiento regulatorio también es para la industria de la transformación, evidentemente. Inclusive el origen de la materia prima rige el origen de la cosa. Y también eso limita tu derecho a su comercialización. O sea, hay temas, el tema de los bienes muebles mucho más extensos y muy especializados que el tema inmobiliario. El tema inmobiliario no es finito. De alguna manera los países están circunscriptos en una región geográfica y por lo tanto su limitación es impactante de inmediato a la sociedad. Esa es una realidad, ¿no? Y de ahí te puedes meter al tema del ciudadano del mundo, porque también el tema de las fronteras con el tema del internet ha cambiado totalmente, ¿no? Pero esto es desde problemas locales con que yo soy el dueño del camión y no me importa que traiga tantas toneladas más que las que puede soportar el pavimento y yo lo circulo por donde yo quiera porque para ese es mi carro y a las horas que yo quiera. No, ¿Esto es así? No, hay limitaciones, hay una norma oficial de pesos y dimensiones, hay una norma oficial de circulación y tipo de construcción de las carreteras para los gobiernos, qué tipo de transporte de carga puede pasar y no. O sea, sí hay un cumplimiento regulatorio, inclusive los municipios regularon ya, sin embargo estuvo un poquito mal regulado y vía amparo se cayeron, los horarios, fechas y vías de circulación correspondientes, ¿no? O sea, sí hay un tema que tiene una regulación específica. Pero tú hablas de la participación ciudadana. Aquí me da la impresión de que los ciudadanos, tienen que participar empresarios, conforme a la ley de metodología. No, el problema es que no tenemos acceso, o sea, los ciudadanos en general no tenemos la cultura de la participación en general. Participamos hasta que pasa la desgracia. A nadie le importa participar durante. Si tú ahorita te metes a la COFEMER, a la página de la COFEMER, ahorita están en consulta reglamentos y normas oficiales mexicanas de muchos sectores. ¿Quiénes participan? Los que tienen interés particular en el sector, que eso es lo malo, porque siempre van a participar para su beneficio. Si participara gente que no tiene interés particular, creo que la consulta fuera mucho más efectiva. Sin embargo, no participa la gente. Para formular un reglamento de dónde van a participar, dónde van a circular cierto tipo de vehículos, el reglamento tiene un periodo obligatorio de consulta pública. La gente tampoco participa en esa consulta pública. Se dan cuenta hasta que sale en el periódico oficial. Es decir, entonces, que las personas que están en edificios que están a menos de 50 metros o que están junto a una gasolinera no van a tomar conciencia de la importancia de observar estas normas hasta que exploten las gasolineras y se quemen los edificios. Mira, por darte un tema escabroso, ¿cuándo tomó la gente importancia sobre el uso de suelo de casino? ¿Qué pasó? Quemaron un casino, hubo muchos muertos y ahora para lavarse las manos todo el mundo prohíban el uso. Y se prohibió el uso. Los que quedaron ya fregaron y los que no. Generamos con las mismas normas un monopolio de uso, solamente ellos pueden hacer esa explotación. Se repartió en el mercado con la ley y no nos dimos cuenta. Por miedo a un incendio como ese. Entonces, hay externalidades del mercado que funcionan y otras que no funcionan, ¿verdad? Entonces hay que tener esos puntos muy claros. El tema inmobiliario es un tema muy complejo porque el mercado se mueve 20,000 veces más rápido que el derecho. Y como te digo, el tema de la participación ciudadana
es muy bajo en materia inmobiliaria. Solamente en municipios muy específicos comprende el ciudadano esos temas. Ahora, Miguel, ¿esto quiere decir que en el futuro podemos esperar menos regulación y modalidades a la propiedad privada o más regulación y más modalidades a la propiedad privada? Híjole, qué buena pregunta. Mi pensamiento, y tómalo a nivel personal, es que son ciclos donde va aumentando la regulación y luego de tanta regulación que afecta tanto al mercado, se desregulariza hasta llegar a un ciclo donde abusan ahora los factores privados de la desregulación y se vuelve a poner el tema de la regulación. Digamos que es oscilante el tema de la regulación. A veces muy alto, a veces muy bajo, a veces muy alto, a veces muy bajo. Son ciclos. Y en un momento determinado existen las posibilidades procesales para que las personas defiendan estos derechos. Me refiero tanto a los dueños de la propiedad como a los que se ven afectados por el no 100%. cumplimiento. Claro, cada vez es más común la participación de la gente en esa toma de decisiones. Cada vez es más común. Eso sí va creciendo y no creo que va a ser cíclico. Creo que eso va exponencialmente creciendo porque la gente ya defiende un poquito su calidad de vida. Es decir, la participación ciudadana sí va en aumento y sí se puede esperar que se incremente en el futuro. A mí me parece que esto es muy importante. Claro, yo te puedo decir que ha ido en aumento cada plan que sacan en consulta. Sin embargo, no es lo que nos gustaría, o a mí en el tema personal, que creciera la participación. A mí me encantaría que la participación fuera del 50-60%, pero en nuestro país ni con las elecciones han participado el 60%. Entonces es un tema muy complejo. ¿Pero es un problema de México o es un problema del mundo? Del mundo, ¿eh? En todo el mundo la participación en elecciones es muy baja. La participación en las políticas públicas es muy baja. Entonces, pero hay países que han ido creciendo, que no bajan y que el ciudadano se ha dado cuenta que su participación cuenta. Lo peor que puede pasar es invitarte a participar y que tu participación la desprecie como si no sirviera. Que desgraciadamente eso ha pasado mucho en nuestro país. Dame un ejemplo de situaciones de este tipo. Hoy, en el tema de planeación urbana, la consulta de un ciudadano, el municipio puede decirle no estoy de acuerdo, nomás porque no está de acuerdo, y no le obliga a nada en el plan. Tienes que tener un derecho particular tutelado para que esa consulta puede que la reutilices, pero contra la respuesta no procede ningún medio de defensa. Te puede responder lo que quiera el municipio. Es decir, que hay temas que hay que mejorar en las leyes en cuanto a medios de defensa, participación ciudadana, etcétera. Correcto. ¿Y qué es lo que tú propondrías para solucionar estos problemas? Tú eres una persona que tiene mucha experiencia en este ámbito y sería muy interesante escuchar tu opinión. Mira, a título personal creo que tenemos que tener consultas que sean vinculantes al plan y programa de desarrollo urbano. Creo que tenemos que tener representantes directos durante la creación de los planes, más que durante la ejecución, porque la ejecución se tomó la decisión de qué va a pasar. Y creo que eso es la parte que yo le voltearía a nuestra legislación, es hacer más importante el pre que el post aprobación, porque el pre puede dar mucho que dar en cuanto a la opinión de la calidad de vida de las personas para que se regule en ese sentido. Creo que ahí tenemos un área de oportunidad muy grande y yo también creo que tenemos que traer los participantes del mercado cada vez más activamente con las actividades sociales del desarrollo donde están impactando. Muchas de las veces son ajenos, inclusive a conocer cómo funciona esa parte de la sociedad donde ellos van a impactar con un edificio de 300 departamentos. Entonces, eso creo que tiene que tener un proceso de regionalización de las obras. Lo mismo que decías ahorita, oye, están haciendo con el metro todo el tema. A lo mejor está previsto lo que estás diciendo tú de las vialidades, a lo mejor no, pero nunca hubo un proceso de sensibilización hacia ti, ciudadano, del por qué están poniendo el metro y por qué se están comiendo dos carriles.
no lo conocemos, porque la autoridad está acostumbrada a hacer lo que él quiere. Lo que quiere, Punto. ¿verdad? Entonces, esas son las partes que creo que tenemos unas áreas de oportunidad bien interesantes, Carlos. Digo, y podemos donde pasarnos no todo se el día sabe hablando si se del está, tema. donde no se sabe si se está construyendo el metro, si se están haciendo pozos para tomar agua o qué es lo que se está haciendo, ni quién lo dirige, ni quién tomó la decisión. Sí, y mira, te voy a poner un ejemplo. Agua y Drenaje, con el tema de la crisis de agua el año pasado, dijo, voy a gastar un mundo de dinero, gastó un mundo de dinero en exploración profunda de agua. ¿Sabes cuántos pozos de exploración profunda dieron? ¿Cuántos? No sabes. No, olvídate el número. No te enteras. No lo tienen publicado en la página de Agua y Drenaje y te puedes sorprender que a lo mejor dieron uno o con dos pozos de agua profunda y es todo lo que dio. Y la inversión fue grandísima. Una inversión tan grande que hoy quieren pedir deuda de nuevo para poder ver qué otra política establece. Entonces, esos temas creo que son muy importantes que legitimemos con la participación ciudadana real dentro de todos los órganos de gobierno y dentro de las políticas públicas del desarrollo, digamos, de la sociedad, porque todas tienen una incidencia importante. Entonces, sí, digo, para que veas de lo que estamos hablando ahorita cuando empezamos a hablar del derecho, digamos, número uno del capitalismo, que es el derecho de propiedad. Es donde empezamos al tema social y donde se mezcla ese derecho particular en un tema de bien común en general, porque finalmente o perjudicas la calidad de vida o la aumentas. Y eso es lo que de alguna manera el estado del bienestar está buscando, que estés bien. El famoso welfare del americano es lo que busca eso, ¿no? Del mexicano igual, que hasta Y le el pusimos a una secretaría, bienestar. el bienestar. Y a mí me llama mucho la atención que tú estás mezclando tres conceptos que aparentemente podrían ser disímbolos. El derecho de Claro. propiedad como elemento básico de la libertad y de las economías de orden capitalista, el derecho social como elemento fundamental para establecer los controles necesarios para proteger a la sociedad y el bien común. Ayúdame a entender mejor cómo se mezcla esto en la realidad, cómo se mezclan estos conceptos en la realidad cotidiana. Mira, me voy tantito a la historia. Tú eres de aquí de Monterrey. ¿Te acuerdas que antes había asentamientos humanos irregulares en el río Santa Catarina? Claro. Y que cada que venían las lluvias se moría un mundo de gente. Es Bueno, correcto. el Estado tuvo que tomar una participación activa de dotar de propiedad a esos, llamámosles, posesionarios, para poder establecer un asentamiento seguro y con ello un desarrollo de su persona. Y bajaron muchos índices. Fíjate cómo ahí, con una inversión, se le dotó de un tema social a ciertas personas que no tenían en ese momento los requisitos para acceder a un crédito para una vivienda, pero al momento en que se hizo esa dotación, se cuidó el lecho del río Santa Catarina y hoy tienes un pulmón dentro de la ciudad de ahí. Claro. Entonces, fíjate cómo se mezcló el tema económico, el tema de la propiedad, cómo se le dota de propiedad y reconocimiento de propiedad a una persona que no tenía ni siquiera el derecho de, sino simplemente se ocupaba una política pública donde el Estado interviniera, dotara con ese dinero de propiedad privada para provocar bienes sociales interesantes. Entonces, es de las formas en que se empieza a desarrollar ese sentido. Es de las formas en que se empieza a desarrollar realmente una nueva visión paradigmática del derecho, pero me da la impresión de que cada uno de los temas sobre los que hemos estado conversando da para un programa en sí mismo. No, claro, por eso te digo, el tema que agarremos nos da para echar una plática larguísima. A mí me gustaría, para cerrar un poquito aquí el tema, es que es un pilar el derecho humano de propiedad privada dentro del desarrollo de nuestra sociedad actualmente en el 95% del mundo que se maneja un mundo capitalista, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, esto me da a mi pie para invitarte
para que nos reunamos nuevamente en este programa y para agradecerte realmente toda tu generosidad, apertura y amplitud de criterio al tratar todos estos temas. Pero al vernos en la necesidad de cerrar nuestra conversación el día de hoy, antes de terminar, a mí me gustaría pedirte, Miguel, que dirigieras un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, pues el mensaje es, al contrario, primero que nada a ti, Carlos, te felicito por este tiempo que le inviertes a esto. Creo que son pláticas invaluables que van a quedar registro de ellas por siempre, y te felicito por esa capacidad de tu persona de nunca ceder en tratar. Sé lo difícil que es poder llevar estos programas adelante, coordinarlos propiamente, inclusive para esto. Eso primero. La segunda parte que quisiera decir es, entendamos que nuestras actividades en nuestro mundo actual tienen una repercusión social que tiene que replantearse nuestro derecho de propiedad en nuestra cultura, para el efecto de poder ser más conscientes de lo que viene, más conscientes del tema. Como bien lo platicaste, el tema de una estación de gasolina, a cualquiera le molestaría que esté al lado de su casa, pero te puedo decir que el 94% de las familias en este estado tiene vehículo, ocupa de una gasolina, y esa gasolina está en la estación de gasolina. Entonces, esos temas son los que tenemos que empezar a sensibilizarnos como personas, no ver todo como de terceros, porque cuando nos pasa, gritamos de una manera, pero cuando le pasa a otro no nos importa. Creo que tenemos que desarrollar esa solidaridad en las políticas públicas, esa participación ciudadana, para poder imponer limitaciones y modalidades que nos beneficien a todos. Y creo que tenemos muchos temas, y espero tu invitación pronta, Carlos, y aquí vernos de nuevo pronto. Te agradezco mucho. Bueno, si tú me permites, yo quisiera agregar, antes de cerrar el programa, que estas ideas que tú generas sobre la idea de la solidaridad social en los aspectos de la vida, tú las has hecho realidad también en tu despacho, y a mí me parece un momento oportuno para reconocerlo. El doctor Miguel Zárate publica una revista que se llama Escala Legal, en donde se hace investigación, y es una nueva modalidad de concebir la práctica profesional en los despachos de Monterrey, en donde no solamente se tiene una clientela importante, sino en donde la firma procura tener un impacto social. Así es que, sin más por el momento, Miguel, a mí me gustaría agradecerte nuevamente tu participación, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que sean de su mayor interés. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. No, hombre, gracias a ti, Carlos. Un abrazo para todos y saludos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.